Bienvenidos, esta es una nueva edición de Historias que hicieron la historia. Hoy vamos a hablar, tal como les dije la semana anterior, de un hombre que hizo historia y que es parte de nuestra historia, de la historia de todos los argentinos. Me refiero al expresidente constitucional de los argentinos, doctor Arturo Umberto Illia, derrocado en 1966 por esa revolución encabezada por el general Onganía. Tuvo apenas 3 años de ejercicio del mandato y fue volteado, por decirlo con el lenguaje popular, a través de una conjura de los grandes monopolios, de los intereses de los norteamericanos que querían sentar sus bases en el país, del peronismo, que dividido trataba sin embargo de lograr que Perón volviera, de las productoras petroleras a las que Illia les anuló los contratos firmados por Frondizi, y de los medicamentos, y también de gran parte de la prensa que en ese momento apoyaba a los sectores monopólicos. Se destacó fundamentalmente, y eso la historia lo registra, no es un hecho que se me ocurra decirlo a mí, la tarea demoledora de Jacobo Timerman, el padre del actual canciller, con su revista, que denostaba permanentemente el trabajo realizado por Arturo Umberto Illia. Illia había llegado al poder con apenas el 23% de los votos, pero eso no le quitaba legitimidad y legalidad al mandato, porque el peronismo estaba proscripto y esto determinó que no pudiera participar de las elecciones. Otro hubiera sido el resultado si Illia hubiera tenido que competir con el peronismo. Pero no es el caso de la polémica el que venimos a traerle hoy. Venimos a traerle el hecho histórico de un presidente que puede esgrimir en el recuerdo una increíble honestidad. Él fue el único presidente de todos los argentinos que después de 3 años de mandato devolvió la totalidad del dinero, devolvió el 90% del dinero que le habían dado para gastos reservados de la presidencia, por los cuales no tenía que rendir absolutamente hacer ninguna rendición de cuentas. Solo gastó 20 millones de pesos de esa época para hacer una promoción de la cultura argentina en Francia. Cuando llegó al poder tenía una casa, un auto viejo y 300.000 pesos ahorrados. El auto lo tuvo que vender para poder pagar la operación de su señora, lo mismo que se gastó en eso los 300.000 pesos. Cuando terminó la presidencia, lo echaron de la presidencia, dijo que solo le quedaba la casa de Cruz del Eje, casa que le había sido regalada por los obreros ferroviarios para que los atendiera en el lugar donde él había elegido radicarse después de recibirse de médico en la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a material que hemos recogido de la enciclopedia del diario Clarín, de la gente de Blackman, un material que se llama De Octubre a Octubre, y de La República Perdida. Esto no es un trabajo nuestro, lo único que hicimos fue recopilar estos materiales y ponérselos a consideración de ustedes. Antes de irnos a la pausa, les voy a contar 2 anécdotas de Arturo Umberto Illia. Vamos al desarrollo del programa. El régimen militar, decorativamente presidido por José María Guido, se enredó también en la tarea de organizar la vida política y preparar las próximas elecciones, fijadas para julio de 1963. Nuevamente se planteaba la concurrencia o no del peronismo. Para evitar la proscripción, los peronistas se integraron en el llamado Frente Nacional y Popular. Los militares azules vacilaron, pero no dejaron de presionar y de dificultar la acción del Frente, que finalmente ordenó la abstención. Perón desde Madrid pidió el voto en blanco. Quedaban 3 fuerzas políticas con posibilidades. Los radicales del pueblo proclamaron una fórmula integrada por Arturo Illia y Carlos Perete. La UCRI presentó la candidatura de su titular,
Oscar Allende. Los grupos conservadores y liberales, por fin, llevaron como candidato al general Pedro Eugenio Aramburu. Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de julio de 1963. La fórmula radical Ilia Perete ocupó el primer lugar. Comenzaba un intervalo constitucional de casi 3 años. Ilia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en Córdoba. Su período fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado. Como presidente, no consiguió evitar que sus adversarios le edificaran una imagen pública de lentitud e ineficiencia. En realidad, el gobierno de Ilia no mereció esta fama. En noviembre de 1963, Ilia anuló, tal como lo había prometido en su campaña, los contratos petroleros suscritos por Frondizi con compañías extranjeras por considerarlos ilegales. De nada valió para impedirlo la gestión de los Estados Unidos. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. La política económica radical, dirigida primero por Eugenio Blanco y después por Juan Carlos Pugliese, tuvo una clara orientación nacional. El país no cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional y mantuvo firmes posturas en el Banco Mundial y en el Club de París. Aunque la oposición de los sindicatos peronistas fue muy áspera desde un comienzo, Ilia no se dejó tentar por una postura antiobrera. Por el contrario, hizo promulgar la ley del salario mínimo vital y móvil. La Argentina se mantuvo fiel a la tradición irigoyenista durante la crisis de la República Dominicana. Ilia se negó a enviar tropas argentinas al Caribe para respaldar la invasión norteamericana. El país creció en esos años. Su economía pareció estabilizarse. El general de Gaulle, presidente de Francia, que visitó la Argentina en octubre de 1964, pudo ser recibido por un presidente constitucional y por un vicepresidente constitucional y hablar en el Congreso. Después fue aclamado por radicales y peronistas, que gritaron: De Gaulle y Perón, un solo corazón. Continuamos en historias que hicieron la historia, y antes de irnos a la pausa les dije que les iba a contar 2 anécdotas. Una de las anécdotas tiene que ver con la presencia en el país de David Rockefeller. Era el dueño de los supermercados Minimax, pero además era el representante del Chase Manhattan Bank, el Chase Bank, y de otros bancos de origen norteamericano. Y en el despacho presidencial de Ilia, donde lo había recibido, respondiendo a una solicitud de audiencia, le exigió al presidente que modificara la ley de bancos de Argentina. El presidente Ilia le dijo, por medio del intérprete: dígale a este señor que me conteste qué pensaría el presidente de los Estados Unidos si un banquero argentino va allá y le dice que modifique la ley de bancos para facilitarle la instalación del banco en ese lugar. Esto fue pocos meses antes de que lo derrocaran. Esa fue una de las anécdotas. Lo echó del despacho, le dijo: dígale que tiene 24 horas para abandonar el país.
Así nomás. Y otra de las anécdotas es que Ilía tenía un particular deseo de que la educación argentina avanzara. Por eso la participación de la educación en el presupuesto nacional fue uno de los más altos de la historia, si no el más alto de la historia argentina, en democracia y, por supuesto, mucho más que en cualquier gobierno militar. Muy bien, vamos a la pausa. Cuando volvamos seguimos hablando de Arturo Humberto Ilía. Recuerde que usted este programa lo puede volver a ver en youtube.com/alasproductoras, en Facebook /alasproductoras y en www.productoraalas.com.ar. Pausa, enseguida volvemos. Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.verazategui.gov.ar. Entrá, mirá, informate, conocé, interactuá, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comodidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad. Abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar. Muy bien, después de la pausa, breve pausa, continuamos con historias que hicieron la historia. Ilía fue el autor o el impulsor de la ley de medicamentos. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver la ley de medicamentos? Tiene mucho que ver. Estamos hablando del año 1963-64, cuando se puso en marcha el uso de genéricos, quitándole el monopolio en la fijación de los precios a los laboratorios, fundamentalmente a los extranjeros. Que en ese momento, cuando en Estados Unidos había 10.000 productos farmacéuticos, en Estados Unidos, acá en Argentina había 40.000, porque le ponían una letra más, porque le agregaban un color más, porque le ponían un excipiente más y cambiaban, era el mismo medicamento, pero lo cambiaban de nombre y le cobraban más. Le ponían Plus, le ponían Forte, le ponían tal cosa, ¿no? Y le cobraban mucho más. Terminó con eso, terminó con el uso indiscriminado del medicamento costoso e impuso lo de los genéricos. Esto fue otro de los motivos por el cual Ilía cayó directamente arrastrado por los monopolios petroleros a los que le habían anulado los contratos firmados por Frondizi, cayó por el tema de los medicamentos, cayó por las presiones de los bancos y por supuesto también cayó por el accionar, como les decía, de alguna prensa dedicada a destruirlo. Cuando lo fueron a deponer, le dijo al general Julio Alzogaray, que se presentó en el despacho y dijo: vengo en nombre de las Fuerzas Armadas a decirle tal cosa. No lo dejó terminar, le dijo: usted no es representante de las Fuerzas Armadas, usted es el cabecilla de unos insurrectos, retírese de acá. Y se tuvo que ir. No lo pudieron deponer en primera instancia, después lo depusieron con la policía al mando de coronel Perlinger, que 10 años después le pidió disculpas. Coronel Perlinger 10 años después le pidió disculpas. Bueno, vamos a la segunda parte de Arturo Humberto Ilía. Había libertad para todo y para todos, y pocos lo comprendían. La nostalgia vendría después. A pesar de todas sus virtudes, Ilía había sido elegido por una minoría de votos y era un presidente vulnerable. El poder militar, aunque lo dejaba actuar, no estaba resueltamente a su lado. El comandante en jefe del ejército, general Juan Carlos Onganía, sostuvo en la Conferencia de Ejércitos de América, realizada en West Point el 6 de agosto de 1964,
que las Fuerzas Armadas podían y debían intervenir en cada país en la escena política. La conspiración que había comenzado el mismo día de la asunción de Ilia progresaba lenta pero firmemente. En marzo de 1965, el gobierno, cumpliendo con lo prometido, convocó a elecciones de diputados y gobernadores en las que el peronismo, con el nombre de Unión Popular, pudo participar. La Unión Popular ganó con casi el 30% de los votos. Los radicales pasaron el 28%. Los militares, aunque en privado llegaban a arreglos con los sindicalistas peronistas, por otro lado dejaron trascender que estaban muy inquietos ante el avance de los partidarios del caudillo exiliado. En noviembre, el general Onganía dejó su cargo de comandante en jefe y pasó a retiro. Este alejamiento, en vez de disminuirlo políticamente, lo convirtió en una sólida reserva para los conspiradores militares y civiles. Durante los primeros meses de 1966, se intensificaron los rumores sobre un golpe militar. El nuevo comandante en jefe del ejército, general Pascual Pistarini, pronunció el 29 de mayo un insolente discurso en el que lamentó que la ausencia de autoridad haya abierto el camino a la inseguridad, el sobresalto y la desintegración. Ilia, en lugar de destituirlo, asimiló la estocada. El nacionalismo de Ilia, aunque moderado, ya había sido juzgado y condenado por las grandes empresas y los monopolios internacionales que operaban en el país. Por fin, una ley de medicamentos que recortaba el campo de maniobra de todopoderosos laboratorios extranjeros puso en marcha a quienes se sintieron perjudicados. El 27 de junio de 1966, los conspiradores pasaron a la acción. El general Pistarini movilizó las tropas y ocupó las radios. Ilia destituyó a los altos jefes, pero sus órdenes no fueron acatadas. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: "Usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido". Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. El 28 de junio, la Junta de Comandantes nombró nuevo presidente al general Juan Carlos Onganía. La opinión pública parecía satisfecha. La prensa y el sector empresario dieron su apoyo. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. No queremos una democracia que aguante golpes, queremos una democracia militante. Teníamos compromisos en el sector interno, incluso con nuestra propia administración pública, con compromisos con el exterior sin tener las divisas suficientes. ¿Qué podíamos hacer para reactivar la economía general del país, para impulsar la industria que estaba trabajando al 30 o 40% de su posibilidad, sino comprometernos a elaborar este plan? Crear un ambiente donde las normas legales presiden la vida de la República, donde todos son medidos con justicia, donde todas las instituciones del país son respetadas, todas, sin excepción.
grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia, cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. La democracia argentina necesita perfeccionamiento, pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Es que la esencia de la democracia no queda debidamente expresada por estructuras meramente jurídicas o por líricas afirmaciones de dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley. Bien, llegamos al final de la edición de hoy de Historias que hicieron la historia. No me olvidé, y lo cuento ahora para no generar más polémica, pero sí para que quede como parte de la historia. A Illia le correspondió la responsabilidad política, equivocada o no, de impedir el regreso de Perón en 1964 al país. Lo hizo volver desde Brasil, habló con las autoridades brasileñas para que lo devolvieran a España. Bueno, nada de todo esto, bueno o malo, puede empañar la increíble honradez de este hombre, que fue presidente de los argentinos, y que muchos jóvenes ni siquiera lo conocen. Si lo conocen, dicen, pero estaba el peronismo proscripto, pero nada. Fue presidente de los argentinos. Llegó con el mismo porcentaje que Néstor Kirchner, a la presidencia de la Nación. Y tuvo que soportar lo que no tuvo que soportar Néstor Kirchner: el embate de todos los sectores que pugnaron por derrocarlo cuando él intentó poner en marcha el país, hecho que en cierta medida lo consiguió, porque logró una cierta estabilidad económica, Bueno, señores, esto ha sido Historias que hicieron la historia. Nos reencontramos la semana próxima. Hasta entonces y gracias.